Bueno, el legado de Doña Bárbara tiene dos dimensiones. Una dimensión estética que revela la manera como escribía Gallegos y que fue lo que de algún modo marcó su entrada en la literatura latinoamericana. Y luego está el asunto relacionado con los temas que tienen que ver con la discusión entre lo popular, lo tradicional, la barbarie, lo civilizado. Yo diría que la vigencia actual de la novela Doña Bárbara tiene que ver básicamente con el hecho de que en esa novela Gallegos, y en toda su narrativa, pero en esta novela en particular, él supo captar y materializar en el conjunto de unos capítulos que integran la novela, supo materializar el ser venezolano. Bueno, desde 1830 hasta hoy esa lucha es constante. De hecho, la narrativa de Gallegos y toda la narrativa del criollismo venezolano se monta en esa idea de tratar de mostrar los rasgos civiles en contraposición con lo cavernario. Es una discusión que no se ha diluido todavía en Venezuela porque desde el punto de vista de nuestro conglomerado humano seguimos teniendo un comportamiento bastante incivil y un comportamiento que no suele ajustarse a las fórmulas institucionales. Hablar de mensaje y literatura siempre es un tema muy espinoso, sobre todo porque la literatura no se escribe, y menos la narrativa, tampoco la poesía ni el ensayo, cuando he tomado como género creativo, no se escribe para llevar un mensaje edificante, reformista, aun cuando sin duda mucha de nuestra narrativa venezolana desde el 19 hasta hoy a veces incurre en ese desperfecto, por decirlo de algún modo. Yo no hablaría de mensaje específicamente, sino que hablaría más bien del legado galleguiano respecto de lo que dije en la primera pregunta, respecto de la constelación de algunos símbolos que todavía siguen atenazando el imaginario venezolano. Bueno, Gallegos, como hombre del siglo XX, porque recuerden que él nace en el siglo XIX, en 1884, pero realmente él absorbe una ideología de principios del siglo XX. Cuando tú lo lees, tú solamente sacas en claro, desde el punto de vista literario, algunos elementos, pero no podríamos caer en la contradicción de pensar que un autor, por muy representativo que sea del canon de la literatura venezolana, todavía tiene cosas que decirnos en el siglo XXI, porque entonces entraríamos en el mismo asunto que nos ha llevado hasta este momento político que estamos viviendo. Pensar, por ejemplo, que la ideología de Simón Bolívar es vigente hoy día, cosa que no es así. Entonces, en el caso específico de Gallegos, yo diría que su legado más bien hay que buscarlo desde el punto de vista de lo simbólico, de lo arquetípico y de la enseñanza que para otros autores dejó como un maestro de la prosa narrativa. Los jóvenes deben leer no solamente a Gallegos, deben leer todo lo que les caiga en las manos, más aún si son estudiantes de letras o de comunicación social o de cualquiera de las disciplinas humanísticas. En el caso específico de Gallegos, los jóvenes creo que si se acercan a Gallegos van a conocer un fragmento importante del paisaje, de la historia y de la manera de comportamiento de algún tipo de venezolano. No es que él lo aglutina todo. Creo que ese sería un importante aditivo o una manera de encantarlos, decirles que si leen a Gallegos van a encontrar allí algunas trazas que seguramente todavía siguen vigentes en algunos de los contextos geográficos del país.